Desde muy niño me di cuenta del poder que tenía mi voz. Me di cuenta que cuando agarraba un micrófono y me paraba enfrente de un escenario, la gente se impactaba de cómo tenía esa seguridad. O que cuando era muy niño y contaba chistes, la gente se reía. Y entonces me ponían a contar chistes enfrente de la familia o en las cenas familiares. Y desde ese momento me di cuenta de lo valioso que puede ser simplemente utilizar tu voz. Que hay una diferencia entre la gente que le gusta hablar en público y la gente que no le gusta hablar en público. Y es solamente el animarse. Cuando te animas a hablar en público, lo que puedes hacer son cosas extraordinarias. Puedes tal vez contar un chiste y volverte comediante, o puedes hablar y con tu voz inspirar a la gente y volverte motivador. Y me di cuenta que era algo que yo quería hacer y que sobre todo quería que se convirtiera eso en mi propósito de vida. Sé y alguna vez leí que hay 2 mayores miedos en toda la gente, ¿no? Que cuando le preguntan a la gente cuáles son tus mayores miedos, la mayoría de las respuestas son 2. El miedo a la muerte o el miedo a hablar en público. Y se me hace extraordinario pensar esto. Simplemente yo no estoy dispuesto a basarme en estos miedos. No estoy dispuesto a no atreverme a ponerme aquí y enfrente de una cámara y que parezca loco y que no tiene sentido que le estás hablando a un objeto que no tiene vida. Y no estoy dispuesto a quedarme corto con mi vida. Hacer las cosas que a mí no me gustan, las cosas que a mí no me inspiran, encontrar ese propósito de vida que es lo que a mí me apasiona y sobre todo que es lo que me gusta a mí enseñar aquí en Jóvenes Capitanes. Lo que yo quiero es que tú te atrevas, que tú encuentres qué es lo que te gusta hacer y sobre todo que encuentres la felicidad de la manera que sea. Tal vez no lograste el sueño que tienes de niño, o tal vez sí logrando el sueño que tienes de niño, tal vez estudiando una carrera y cambiándote de carrera a medio camino porque viste que no era lo tuyo, pero eso es lo que yo quiero aquí. Que encontremos de qué manera ser felices y creo que es algo que nunca nos enseñan. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan historia. Sabemos que vino Cristóbal Colón en 1492 a descubrir América, pero nadie te dice cómo ser feliz, nadie te dice cómo le vas a hacer para todos los días levantarte y hacer algo que te gusta. La gente se levanta porque se tiene que levantar, trabaja porque tiene que trabajar, vive porque tiene que vivir, pero no se pregunta en algún momento por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y eso es lo que a mí me encanta hacer. Lo que quiero ayudar a la gente a inspirarlos y que en algún momento te puedo decir que yo vendí mi sueño. Creo que eso es súper normal en la gente, que agarras tu sueño y lo vendes y tiene o una cantidad, un costo que alguien te paga porque vendas tu sueño, sea una empresa, un jefe o tal vez un cliente, o puede ser que lo vendas porque no es tan importante, porque entonces se vuelve más importante lo que piensan mis papás, lo que piensan mis amigos, lo que la sociedad me dice que haga. Y te puedo decir, yo vendí mi sueño. Yo sabiendo esto, queriendo enseñar esto, queriendo predicar esto, yo vendí mi sueño. Lo que a mí me encanta es esto, y esto me tardé mucho en darme cuenta. Amo Jóvenes Capitanes. Me encanta estar aquí y entrevistar a gente súper chingona y preguntarles sobre si sí estudiar o no estudiar. Hablar en un micrófono y que la gente me diga, güey, estaba súper deprimido porque acabo de sacar 6 en el chingado examen. Y que entonces yo pueda decirles, güey, tal vez no eres solamente ese número. Tal vez hay muchísimas más métricas de qué tan buena persona, qué tan chingona persona eres afuera de una calificación en una escuela. Cuando yo empecé Jóvenes Capitanes fue porque algo me apasionó a mí. Puedes escuchar el episodio 0, que lo escuché justo antes de grabar este primer episodio de la nueva temporada. Y fue como viajar en el tiempo con el Víctor de hace 3, 4 años cuando empezó Jóvenes Capitanes. Y los ideales que él tenía y lo que él quería hacer. Y me doy cuenta de esto, que creo que cuando yo escuché podcast la primera vez, encontré lo que para mí era una pasión. Yo me acuerdo mandar mensaje a los podcasters que admiraba en ese momento y decirles, güey, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Se paga, no se paga? ¿Te paga como YouTube o de plano no hay dinero? No me interesa, solamente quiero que me digas cómo es, cómo le hago, porque yo lo voy a hacer. Y en algún momento del camino logré conocer a gente que admiraba mucho, a gente que soñaba sentarme con ellos, que escuchaba episodios de podcast donde los entrevistaban y yo decía, güey, imagínate poder estar ahí. Y lo logré. Y simplemente porque tal vez sí me atreví a dar el paso y me atreví a hacer algo diferente. En algún momento me di cuenta que no quería ser ingeniero, que era la carrera que yo estaba haciendo, y que quería hacer algo diferente. Y cuando empiezo a ser Jóvenes Capitanes, cuando empiezo a hacer este podcast, cuando empieza a crecer, llega este momento en donde digo, güey, ¿qué voy a hacer de mi vida? Está bien padre vivir de tu pasión, está bien padre el hobby y todo lo que tú quieras hacer, pero ¿de qué se va a mantener? Porque no nos vamos a mantener de likes, de aplausos, de reproducciones en YouTube. Y me empecé a cuestionar cómo le iba a hacer para yo poder monetizar o vivir de esto que amaba. Y lo que empecé a hacer fue vender servicios de podcast.
que la gente en ese momento era el boom y todos querían tener su podcast y todo el mundo quería hacer algo y hacer su canal de YouTube. Y entonces yo decidí que yo tenía el equipo y las cosas, y te puedo decir que en ese momento tenía equipo muchísimo menos chingón que lo que tengo ahora, pero que yo podía rentarlo o que ya sabía cómo hacerlo, que había aprendido de gente muy interesante cómo poder hacer tu podcast. Y entonces empecé con el primer cliente cobrándole una porquería y simplemente yo feliz de que alguien me estuviera contratando por hacer lo que amo. Y de repente llegó el segundo y llegó el tercero y llegó el cuarto. Pero llegó un momento en este sueño que sí, claro, me encantaba y me encanta poder decir, güey, vivo de lo que amo. O sea, yo me levanto todos los días y digo, güey, qué locura que hay gente que se va a ir a una oficina, a un trabajo que odia, con un jefe que odia, simplemente porque es lo que toca. Y yo me levanto todos los días diciendo, qué interesante persona voy a conocer hoy. ¿Cómo puedo ayudar a que este mensaje llegue más? Pero en algún momento el pago se volvió más grande que el sueño. Yo sabiendo lo que hablo, yo sabiendo de lo que me gusta enseñar aquí y que quiero que tú aprendas. Pero llegó un momento que yo decía, güey, ¿por qué voy a editar un episodio de Jóvenes Capitanes si puedo editar un episodio de este podcast que sí me paga? Y entonces el sueño dejó ser tan importante. Y eso sucede en nuestras vidas. Llega un momento en que tal vez se acabó la carrera, entonces ya no es época de soñar o de hacer lo que tal vez te apasionaba. Se vuelve es momento de ser realistas. ¿Qué te vas a dedicar? Y entonces llega alguien que tal vez te paga más que en el lugar que en el lugar en que tú querías estar o en el lugar que tú querías trabajar o haciendo lo que a ti te apasionaba. Pero puta, es más dinero. ¿Cómo le vas a decir que no si eso me representa un mejor estilo de vida? Y lo que he entendido es eso. Se trata no de dedicarte a algo y volverte millonario y todo este mame que hay en el mundo de emprendimiento de volverte un unicornio y valer $1 billón. Y a mí en este momento me doy cuenta que, güey, si tú estás feliz levantándote a las 7, yendo a un trabajo donde te apasiona lo que haces y estás a gusto, te da tiempo para pasarlo con tu familia o hacer lo que a ti te gusta, tal vez regresar y jugar videojuegos porque te encanta, creo que ahí está la felicidad. No se trata de impresionar, impactarte por lo que ves en las redes sociales, sino preguntarte a ti mismo, güey, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y en este chambeo, en este pensar en mí, me doy cuenta que yo abandono el sueño que era Jóvenes Capitanes. Y te puedo decir, tengo episodios grabados de hace años. Hay invitados que van a salir en esta nueva temporada que van a decir, güey, no manches, este vato me invitó hace 2 años a este episodio. Tengo episodios grabados de hace mucho tiempo. Y aún así, no me atrevía a sacarlo. Porque sabía que representaba todas las semanas estar subiendo un episodio. Porque yo no voy a hacer las cosas a medias. Sabía que representaba editar y tomar tiempo tal vez de los clientes para hacer esto. Y hoy me doy cuenta que esto me paga mucho más que los clientes. Porque tal vez no Jóvenes Capitanes ahorita no es la superempresa nacional, pero me paga con sintiéndome a gusto, con siendo feliz, con haciendo lo que me apasiona, aprender de gente muy fregona. E irónicamente, no me di cuenta que muchos de los clientes, por no decir la mayoría de mis clientes, llegaban por Jóvenes Capitanes. Porque veían lo que yo hacía y entonces sentían esa empatía y esa pasión de decir, güey, ayúdame a hacer mi canal, ayúdame a hacer mi YouTube, ¿cómo le puedo hacer? Claro que toca emigrar a Reels y TikTok, ayúdame a hacer Reels y TikTok. Ese es el talento que yo tengo, el poder enseñarle a la gente, y es lo que he descubierto a partir de reflexionar conmigo mismo, qué es lo que me gusta y qué es lo que me apasiona y sobre todo qué es en lo que soy bueno. Y hoy me doy cuenta que puedo hacer las dos cosas y que no solamente puedo, sino quiero y me apasiona y me encanta y que sé que ya por fin tengo algo que sí, que se vuelve mi financiamiento, que se vuelve mi sugar daddy literalmente, porque esto que es el trabajo, que es 11 Momentum, la agencia de producción audiovisual que tenemos, eso me permite pagar el sueño que es Jóvenes Capitanes. Y Jóvenes Capitanes es lo que me encanta, que la gente pueda aprender si sí estudiar o no estudiar, que no hagamos lo mismo nada más porque es lo que hemos hecho por generaciones. Me deja la semillita de poder hacer un cambio en este mundo y que tal vez cuando yo me vaya, el mundo sea un poco mejor, porque todos los días me levanto pensando en eso, me levanto en que la gente tiene miedo de un día morirse y tiene miedo de pararse un día a hablar en público. A mí el hablar en público me encanta. Qué mejor diferenciador a todas las demás personas, pero sí me da mucho miedo morirme, me da miedo pensar que en algún día me voy a morir, porque cada vez que lo pienso digo, sí, en un futuro lejano, no tengo ni idea, güey, no tengo ni idea, no sé si va a ser hoy, no sé si va a ser mañana, pero no estoy dispuesto a morirme, a llegar arriba si hay algo, o a reencarnar en algo y que me digan, ¿sabes qué? Tú ibas a hacer esto, te ibas a convertir en esto, pero no lo hiciste, ¿por qué? Porque no te atreviste. Hoy llega una versión de mí
que quiero mejorar al 80%, del 80% que yo tengo, al 200% que sé que puedo llegar. Porque yo sé hoy que no tengo tal vez el peso que yo quiero, ¿sabes? No tengo las metas o la disciplina que quiero y que voy a crear. No tengo el proyecto de Jóvenes Capitanes como lo quiero tener. Y hoy es eso lo que yo quiero hacer. Antes de morirme, marcar a la gente. Cada vez que yo me pueda pensar en, chingado, me voy a morir, me puedo pensar en, a ver, haz una lista de cuánta gente has ayudado, aunque sea en lo más mínimo. Y me puedo dar cuenta que gracias a Jóvenes Capitanes, mi lista creció muchísimo. Que hay gente que yo quiero y admiro. Y si no sabías, hice este grupo de emprendimiento y que sé que esa gente que estuvo ahí, que fue Zen Travelers, y les mando un saludo y un abrazote y shout out para ustedes, pero sé que si pude hacer un pequeño cambio en ustedes, yo estoy súper feliz. ¿Por qué voy a pasar toda mi vida preocupándome de cuánto dinero voy a ganar? De cómo voy a hacer para vivir si no estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Y quiero crecer a hacer este tema de lo que a mí me apasiona y que puedas ver en mí un ejemplo para que tú puedas hacer tu vida. ¿Por qué yo voy a cambiar? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué ir al gimnasio, güey? Para verme mejor, para... La verdad es algo que a mí no me interesa y que nunca ha sido mi meta. Pero si mi meta se vuelve en que tú veas en mí un ejemplo para que tú te vuelvas tu mejor versión, es algo que yo me voy a partir la madre por hacerlo. Porque si ayudo a una persona, cabrón, una persona que me mande mensaje de esta segunda temporada, que en algo le ayudó, que en algo le cambió, que en algo pude hacer, yo con eso voy a estar feliz. Y me encanta poder pensar que en un proyecto como este, en un set, con un micrófono, tú y yo platicando aquí, tal vez te pueda ayudar un poco y tal vez te pueda encontrar una persona que en lo que no puedes platicar con la gente que está a tu alrededor. Que eso fue lo que me encontré yo, teniendo papás que eran empleados, teniendo amigos de una escuela pública que solamente aspiraban a salir y meterse en un trabajo, ganar 10,000, 12,000 pesos. Y nadie me hablaba de emprendimiento. Y cuando escuché un podcast de gente chingona y de gente que estaba reventando, sé que ahorita es súper normal escuchar un podcast para ti. En ese momento yo la abrí, no tenía ni idea que había una aplicación en tu iPhone que lo podías leer, que podías escuchar un podcast, que Spotify no tenía podcast en esa época. Entonces, para mí, hoy sentarme y pensar que ese grupo de personas que yo conocí en internet, porque estuve en una conversación que ellos tenían en un podcast y me ayudó a cambiar mi forma de pensar, qué chingón pensar que podemos hacer esto aquí. En algún momento me puse a pensar, güey, ¿de verdad el mundo necesita otro podcast? O sea, ya está el mame, güey, levantas una piedra, salen 50 podcasts y dije, tal vez ya no tengo que hacer Jóvenes Capitanes porque, güey, la gente está harta de ver tantos podcasts. Y hoy me doy cuenta que la verdad no hay tantos. O sea, cuando tú te pones a pensar en cuántos canales de YouTube hay versus cuántos podcasts, la neta no hay tantos. Sí, que se desprestigió porque cualquier tarado agarra su celular y se pone con sus compas a hablar tonterías. Sí entiendo, pero lo mismo sucede en YouTube, güey. Y hay un chingo de gente haciendo YouTube comparado al podcast. Y de podcast hay gente que no sobrepasa los 10 episodios, los 15 episodios, los 30 episodios. Hemos llegado a casi 36 episodios, si no me equivoco. Y con esta temporada voy a proponerme llegar a 200, 300 episodios. Estar aquí todas las semanas haciendo un pequeño cambio tú y yo. Que esto es lo que quiero que hagamos aquí. Que esta comunidad me dio mucha risa cuando escuché mi episodio 0. Y yo hablaba de, güey, sé que no va a ser de millones. Uy, hoy sé que esta comunidad va a ser de millones. Yo sé que esta comunidad, que este proyecto va a cambiar el sistema educativo de México. Hoy sé que este proyecto sí va a llegar a millones. Yo sé que este proyecto va a cambiar el tema de la educación. Cabrón, aunque sea un poquito, yo estoy a gusto. Y cuando subo los videos y me dicen, ay, güey, pero no se puede cambiar. Chingado, ¿cómo no vas a ver? Porque la gente subestima lo que puedes hacer en un año y dices, ay, güey, sí, pues en un año no. Claro que en un año no. Tal vez tome 10, tal vez tome 20, pero estoy seguro que este proyecto y que nosotros vamos a lograr cambiar un sistema educativo que lleva podrido, que no sirve por años y por generaciones, y que si mis hijos pueden ir a una mejor escuela o pueden encontrar su pasión o pueden ser felices con lo que hacen, vale la pena estar aquí sentado contigo, vale la pena que yo me ponga a editar un episodio, porque qué chingados, güey, solamente es tiempo para tal vez pensar en una persona que pueda estar. Cuando sucede todo con los capitanes, y si alguna vez has escuchado un episodio o si nunca has escuchado un episodio, la vida se ha puesto bien interesante. Yo, cuando empecé Jóvenes Capitanes, lo empecé cuando estaba en la universidad, porque yo me doy cuenta que estaba estudiando una ingeniería mecánica eléctrica y que yo era malísimo estudiante. Venía de sacar puros dieces en la prepa, secundaria, primaria, honor y todo lo que siempre. Y cuando yo llego a una universidad pública en la cual estaban los genios más genios, los digo siempre, los Tony Starks de todo México, entonces yo me di cuenta que, güey, había gente que estaba muy cabrona, que el cerebro les gira bien cabrón para el tema matemático, ecuaciones, todo. Y ahí yo tenía dos opciones. Yo sabía, y algo que yo tenía claro, es que yo no estaba dispuesto a volver a invertir
años en estudiar una carrera nueva. Porque para mí se me hace una pérdida de tiempo el de estar en la universidad. Si tú vas a ir todo chingón, no te estoy diciendo que no lo hagas. Sé que hay carreras que lo necesitan tomar y sobre todo sé que hay lugares en los que tienes que ir para convivir con gente. Pero en este momento yo no estaba dispuesto a empezar de cero. Entonces lo único que paré ahí es decir, ¿cómo le voy a hacer para poder mejorar o diferenciarme de mis compañeros? Porque si yo me quedo en ingeniería, ellos siempre van a ser mejores ingenieros que yo. ¿En qué voy a ser mejor yo? Y entonces me di cuenta de lo que eran mis talentos, que era bueno hablando en público, que sabía conectar con esto, que era creativo, que era algo que no me había dado cuenta. Yo pensaba que era súper inteligente y solamente racional, y me di cuenta que soy muy creativo. Y entonces con esto empiezo a tomar diplomados, escuela, cursos, afuera de la escuela tradicional. Y esto es lo que a mí me ayuda a llegar a otro nivel. Cuando empiezo a hacer el podcast, es algo que a mí me diferencia mucho de todos. Y la gente me decía, güey, me veías editando un episodio en la escuela o escuchándolo y me decían, güey, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Y hoy me doy cuenta que el haber hecho las cosas diferentes es lo que te va a diferenciar de todos los demás. Porque todos los demás están haciendo lo mismo, sentados como güeyes, 40 personas en el mismo salón, con el mismo profesor, en las mismas clases, haciendo lo mismo y que todos van a salir marcados igualitos, recortados a la medida como la sociedad quiere que salgan. Yo qué iba a ser diferente y eso fue lo que me ayudó. Acabo la carrera con la pandemia y entonces yo ya tenía un proyecto que era el podcast y la gente me empieza a contratar para que le hagamos su podcast, para que le hagamos su proyecto. Pasa la etapa de lo de los podcasts y nos brincamos también a hacer reels y TikToks y me di cuenta que soy bueno también haciendo TikToks. Cuando llega la pandemia hay un momento que para mí es súper clave de qué es Jóvenes Capitanes y de sobre todo qué se puede convertir Jóvenes Capitanes, que fue el congreso de Identifícate, me parece que se llamaba, y ni me acuerdo cómo se llamaba. Y en ese momento yo veo Instagram cuando nos dicen, güey, se van a encerrar, marzo 2020, y veo que toda la gente está haciendo en vivos en Instagram. Y dije, güey, esto es lo que la gente va a hacer, esto es lo que los influencers van a hacer porque todos están en su casa. Y dije, güey, voy a hacer un congreso en línea, en donde la gente lo pueda ver en Instagram, en Facebook, conectar. Y yo dije, güey, con que vengan 5 invitados. 5 invitados así chingones que vengan a tener una plática, uno por día, yo me doy, con eso me doy, eso será una gran meta. Y entonces me doy cuenta que el timing fue perfecto. Nadie estaba empezando a hacer lives todavía y se les hizo buena idea. Y sobre todo, los empresarios más chingones de México estaban encerrados en su casa sin saber qué pedo iba a pasar con el mundo. Entonces el empresario que tal vez estaba viajando todos los días, iba de junta a junta, tal, de repente estaba encerrado en su casa y no sabía qué iba a pasar. Y pues, güey, te invito. Pues sí, no tengo nada más que hacer, o sea, estoy aquí encerrado. Y de los 5 invitados que yo quería, pasamos a tener 30, 35 invitados. Y de repente digo, vamos a hacer otro. Hicimos 2 congresos en el tema de la pandemia porque yo estaba harto de ver las cifras o los números y que todo el rato abría mi celular y decía, ahora hay tantos más que fallecieron, ahora hay tantos más, ahora hay tantos más, números en rojo, números en todo. Y a mí me daba demasiado estrés pensar que todos estábamos viendo solamente esto cuando tal vez podíamos ver algo mejor, sentarnos a aprender un rato, a ver qué iba a pasar, a filosofiar de Dios, los negocios, el emprendimiento. Y entonces, cuando hago este congreso, todo revienta muy cabrón para Jóvenes Capitanes. Sí, un podcast que la verdad de todas maneras ya nos estaba yendo muy chingón. De repente la Anáhuac Querétaro deja de tarea a sus alumnos que vean mi congreso. O sea, el morro que habla sobre no estudiar, güey, que no vayas a la carrera universitaria. Y una de las universidades más famosas del país dice de que, güey, vayan a ver, a aprender de ese vato. Mi escuela, güey, me invita a dar una conferencia en línea, güey, a los alumnos. O sea, se pone un mundo bien cañón. Me invitan a dar una conferencia en una universidad marista donde hay exponentes top. Y gracias al congreso consigo contactos súper fregones. Siempre he dicho, o sea, esta madre es de un celular, es una herramienta súper poderosa. Pero cuando la llenas de contactos interesantes, esto vale muchísimo más dinero de lo que te lo puede vender Apple. El tener un celular con contactos que en algún momento puedes necesitar o tengas alguna pregunta o te puedan conectar con la persona adecuada, eso es lo que la gente debería estar haciendo y que hoy nos da mucho miedo hablarle a otra persona o conectar con una persona y decirle hola, mucho gusto. Esto para mí se vuelve súper interesante, el poder conectar con la gente y tener contactos y que hoy tengo gente top en mi celular. Todo esto me lleva a que de repente esta gente top
quiera que le hagamos un podcast, un proyecto tal, corto Jóvenes Capitanes, porque se me hace una tontería subir un episodio de podcast cuando la gente no iba de su casa a la escuela, de su casa al trabajo y decía, güey, ¿quién va a ver un podcast, güey? Si es lo que escuchas cuando vas de un camino a otro, ¿no? Lo que te acompaña al gimnasio y no podíamos ir al gimnasio. Entonces dije, güey, no voy a desperdiciar los episodios. Total, que es la pandemia, va a durar 2 mesecitos y nos van a dejar salir. Pues sabemos que no. Pero se volvió bien padre como el poder empezar a monetizar esto y sobre todo como la sensación chingona de decir, güey, yo nunca hice un trabajo, o sea, bueno, pedí un trabajo, o sea, nunca hice un currículum para repartirlo en empresas. Desde que yo salí de la universidad y antes de salir de la universidad, yo ya tenía clientes y estaba monetizando y estaba ganando dinero y estaba ganando dinero de algo que amaba y de repente me di cuenta que era muy bueno en esto y que de repente tal vez el miedo que yo tenía de decir, güey, qué cabrón, o sea, hay gente que sí estudió esto, ¿cómo yo voy a hacerlo? Si necesito el título de comunicólogo, diseñador gráfico, y me doy cuenta que hay comunicólogos que nunca han hablado en su vida, que no saben conectar con la palabra. Me doy cuenta que hay editores de video que no saben cómo transmitir un mensaje o contar una historia, que solamente cortan y pegan. Que hay editores de video que salen de su carrera sin saber nada, güey. Ni cómo poner una chingada luz, ni por qué ponerla, ni qué micrófono es bueno, ni cómo hacer algo como interesante. Y sobre todo, hay muy poca gente que sabe cómo hablar en una cámara o hablar en público y hacer que conectes. No volver un comercial de tele aburrido. Y eso es algo que yo soy muy chingón haciendo y enseñándole a la gente. Y que la gente y los clientes que tengo entienden. Que dicen, sí, güey. Y siempre digo, o sea, yo sé que cuando hablas conmigo, cuando escuchas lo que yo hago o mi forma de hablar y mis groserías y mi tal, soy una persona que se vuelve tal vez irreverente o a veces hasta como molesto de escuchar y que habla de las cosas que dices, güey, qué molesto, qué irreverente es este cabrón. Pero si algo yo tengo seguro es que yo prefiero ser irreverente a ser irrelevante. Y para mí esto es bien sencillo, prefiero hacer ruido y que la gente se siente incómoda cuando esté conmigo, porque estamos hablando de temas interesantes que te dicen, no hables de política, de religión, de tal en la mesa, porque no, güey, esos son los temas interesantes y chingones para hablar. Prefiero ser eso a que la gente no recuerde ni siquiera cómo me llamo, a que la gente ni siquiera recuerde lo que estaba haciendo, que la gente me escuche y que le dé hueva escucharme. Siempre voy a preferir ser irreverente a ser irrelevante. Llega este tema de pandemia y para mí es un shock bien cabrón. Fallece quien era mi suegro y que yo de verdad se me hace súper cabrón pensar que de un momento a otro un día estaba chingón y un día no. Y que tal vez un tema de una pandemia que tal vez se puede ver bien lejano y te deseo de todo corazón que tú no hayas pasado por esto o que toda tu familia haya estado bien y que hayan pasado la pandemia y que tal vez lo peor pueda haber sido estar un tiempo encerrados. Pero si viviste del otro lado, creo que entiendes también ese tema del dolor, que la gente se va. Y que para mí era como muy cabrón pensarlo, que sí, obvio, güey, he tenido familia que un día está ya no está, pero como que se vuelve bien cabrón pensar que hay gente que tú ves todos los días, puede ser que llegue su día, como yo te había dicho, que de repente no sabes qué fecha tienes y hasta dónde tienes para llegar. Llega mi papá y a mi papá también le da esta enfermedad súper grave y me tengo que lanzar a Tijuana a cuidarlo. Y entonces todo lo que ya estaba como empezando a construir, de repente se desmorona porque me di cuenta que el dinero no es lo más importante, que la gente que tú tienes a tu alrededor, eso es lo más importante. Porque si tú piensas que todo es dinero y éxito y viajes y yate y todo, güey, qué vacío se vuelve en un mundo sin la gente que tú amas. Y que yo estuve en un momento en el que estaba creando una comunidad, que hice una comunidad que se llama Travelers y que la gente me estaba pagando por sentarse a hablar conmigo o que yo le ayudara y que tenía clientes. Y estuve sin pensarlo de mandar toda la chingada por ir a cuidar a una de las personas que más amo. Y sí, obviamente clientes que me dijeron, güey, pues no te puedo esperar 3 meses. Sí, obviamente este grupo de emprendimiento valió madre por un tema pues, güey, 3 meses y estar encerrado en un hotel cuidando a mi papá. Y me voy a cuidar a mi papá en un hotel y sin pensarlo, ¿sabes? Y esto también lo hago bien interesante. Deja de idolatrar a los millonarios. Aquí no te voy a enseñar a cómo volverte millonario de un día para otro. Deja de idolatrar el dinero. Ponte a pensar cuáles son las cosas que de verdad más amas y sobre todo, sí, tu sueño, pero deja de pensar que tu sueño va a ser algo inalcanzable o algo que tienes que dejar. Hay veces que sí, madurar requiere abandonar tu sueño, pero ¿de qué forma vas a abandonar tu sueño?
hoy está este trend, ¿no? Que veo mucho en TikTok y puta, cómo me duele cuando veo el trend de rosa pastel. ¿Alguna vez has visto este trend que ahorita está de rosa pastel? Que la gente pone lo que era su sueño y pone la canción de rosa pastel de Belanova y de repente pone lo a lo que se convirtió y que ahora se dedican a algo completamente diferente. Puta, es desgarrador, güey, pensar en alguien que quería tener que tuvo un título tal vez y que se dedica a algo completamente diferente, que quería ser presentador en la tele y que se dedica a algo completamente diferente que quería hacer. Y sí, porque sí es difícil. Sí, la gente nos vendió este mame de dale con todo y vas a llegar, güey. Pero sabes que no, yo creo que el mayor problema de tema de rosa pastel y de la creencia que tenemos de los sueños es que idolatramos un sueño en específico, no idolatramos un por qué hacemos las cosas. Cuando tú tienes un sueño que es, quiero tener esto, güey, hay una posibilidad de que lo logres, pero también hay una posibilidad de que no lo logres. Cuando tú te propones, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué esto me hace feliz? Ahí es donde está tu propósito de vida. Lo que todo dice, ¿dónde está mi propósito de vida? ¿Cómo lo encuentro? Está en el por qué haces las cosas. ¿Qué es lo que te hace feliz de hacer eso que amas? Porque tal vez a mí yo lo que me amo y me apasiona es usar mi voz. Pero entonces, ¿qué pasa si un día, Dios no quiera y toco madera, pero pierdo mi voz? ¿Me termino? ¿Ya no tengo propósito? Y es simplemente darme cuenta que a mí lo que me apasiona es ayudar a la mayor cantidad de gente que yo pueda. Con lo que tenga. Con una productora audiovisual, con un podcast, con un video, con una conversación. Eso es lo que a mí me apasiona. Chingado. Esté mudo, esté cojo, esté lo que sea. Si esto es lo que a mí me apasiona, yo entiendo por qué. Y será un podcast, o será un canal de YouTube, o será una empresa, o será una asociación civil. Pero en ese momento tú entiendes que puedes tener varias opciones y no te limitas a un sueño. Pero está cabrón pensar que la gente ni siquiera nos enseñó a soñar. No es tu culpa. Es que el sistema no te enseñó a cómo soñar y sobre todo cómo conseguir tu sueño. Y si tal vez lo que te apasionaba a ti era ser presentadora de tele, tal vez piensa que era lo que te apasionaba de eso. ¿Te gusta lo que la gente y conectar con ellos? Güey, haz un canal de YouTube, pero no te rindas. Sí, güey, tengo que ir a trabajar porque tengo que mantener. Yo lo entiendo. No te estoy diciendo que todo va a ser sencillo. Si tienes y la tienes más complicada, las cosas van a ser más complicadas. Y es en la mayoría de los casos. Si tu sueño es eso, haz un canal. Pero es que me ven 2 personas. Cabrón, ¿qué es entonces tu sueño? ¿Que te vean? ¿Que te idolatren? Deja de pensar en las pinches métricas que no tienen un sentido. Haz las cosas porque a ti te apasionan y porque te gustan. Es que a mí me gusta lo que siento cuando comunico. Comunica. Ve, entrevista a gente de la calle, haz un contenido chingón, haz un canal de TikTok. Si lo que a ti te gustaba era ser futbolista, güey, ármate unas retas para jugar. Entiendo que tu visión y que tú te veías jugando en el Real Madrid, pero piensa qué es lo que a ti te gusta. ¿Que te sentías sano? ¿Que te sentías valioso? ¿Que eres bueno conectando con el balón, con la voz, con lo que tuvieras? Haz eso y no te sientas mal porque no, las cosas no llegaron como tú quieras. Las cosas a veces llegan completamente diferentes, pero tal vez llega mejor. Y es lo que te puedo decir. Piensa en eso. O sea, algo que yo digo mucho, ¿no? Hoy. Piensa en cuáles son las 5 personas que más amas de tu vida. Si tú tuviera que decir, solo le tienes que decir 5 personas, las 5 personas que más amas, ¿quiénes serían? Piénsala. ¿Quién sería tu primera? ¿Tu segunda persona? ¿Quién sería tu tercera persona? No lo sobrepienses. Dime solamente las 5 personas que te salgan de la mente. Cuarta persona y quinta. Y aquí te pregunto, ¿te dijiste a ti? ¿Dijiste tu nombre cuando te pregunté cuáles son las 5 personas que más aman? ¿Y qué te hiciste pensar que no lo dijiste? Y así nos pasa la vida de repente. De repente nos pasa y entonces esta persona se vuelve más importante y yo sacrifico todo lo que yo tengo. O esta persona o lo que piensa esta persona se vuelve más importante, entonces yo no. Y eso no te va a llevar a ser feliz. No te va a ayudar a encontrar tu felicidad, a encontrar tu pasión. El estar pensando y hacer feliz a toda la gente cuando no te puedes tomar un minuto para tal vez pensar que tú tienes que ser la persona que más amas en este mundo. Que es la persona que más puedes inspirar y sentir apasionado. Que solamente hay 2 personas a las cuales te tienes que preocupar de lo que piensan. De tu yo, del futuro, y de que no tenga una sensación de arrepentimiento de por qué chingados no hice esto, y a tu yo de tu pasado, a tu yo niño, este niño que soñaba y que podía tener muchísimas cosas y que tenía muchos ideales de lo que se podía convertir y que tal vez tú al crecer decidiste matar esos sueños. Esas son las 2 personas que más orgullosas tienes que hacer. Y te puedo decir, si en algo te movió y si en algo te hizo, yo voy a estar aquí. Y esto es lo que amo y veremos de qué manera vuela o evoluciona esto. Y que quiero estar aquí, que compartamos.
quiero seguir dándole en TikTok. En TikTok nos ha ido súper chingón y les agradezco a toda la gente que también ha llegado por ahí. Y si tú me tienes, ve y sígueme en TikTok como Jóvenes Capitanes. Ve al Instagram, perdimos la cuenta de Instagram y no sabes qué dolor me da, pero ve Jóvenes Capitanes Oficial en Instagram. Vamos a estar en Facebook, Jóvenes Capitanes, en YouTube, Jóvenes Capitanes, podcast, Spotify, Apple, donde quieras escucharlo, Jóvenes Capitanes, para que tal vez te pueda acompañar del camino de tu trabajo a tu casa, o de tu casa al trabajo, de tu casa a la escuela, donde tengas que ir, y que podamos tal vez pasar un rato chingón, aprendiendo, creciendo juntos. Y si algo te movió, eres de las personas que quiero en esta comunidad, y que quiero que esto va a ser algo enorme, y que queremos una escuela chingona y revolucionemos el tema educativo en este país. Entonces, si algo te mueve, no olvides en seguirme, sígueme. Vamos a tener invitados súper fregones todos los lunes. Todos los lunes te veo con un episodio nuevo, con un invitado chingón, que ha logrado cosas chingoncísimas, que es experto en su área, que tal vez estudió o tal vez no estudió y de todas maneras la está rompiendo, que tal vez estudió y se dedica a algo de lo que estudió, o tal vez estudió algo y se dedica a algo completamente diferente y aún así encontró su propósito de vida y la pudo romper. Y si de esta gente podemos aprender, qué mejor que tal vez de tu maestro que te dice todos los días y que tal vez es el hijo del director y por eso le dieron el trabajo, o es amigo del compadre de tal y por eso le dieron el trabajo, o que lleva toda su vida enseñando y no sabe de qué manera conectar. Eso es lo que quiero. Hay muchos mensajes que me llegan que me dicen, güey, por favor, dime cómo decirle a mis papás que quiero dejar la escuela, porque, güey, no sé si tengas que dejar la escuela o no. Sí creo que mínimo abrir la posibilidad a que puedas estudiar o no puedas estudiar también sea una elección, pero aquí no queremos huevones ni mediocres. Esta comunidad no es para, ay, es que ya no, entonces me voy a quedar jugando Netflix, viendo Netflix y jugando Fortnite. Aquí no, güey. Aquí viene la gente que va a la escuela y que estudia y que trabaja afuera y que se dedica a algo completamente y que toma un curso y que está aprendiendo otras cosas porque quiere tener un chingo de caminos. La vida se trata de tener muchos caminos. El problema es que a veces solamente tenemos uno y nos enseñan que es primaria, secundaria, prepa, trabajo y solamente tienes un propósito. Y cuando te corren y te despiden de aquí, no tienes a dónde más hacer y te entras en desesperación como biche pollo sin cabeza. ¿De qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde consigo otro trabajo? ¿Qué hago? Cuando tienes muchísimas ramas de lo que puedes hacer, eso es lo que puedes hacer. Dice la frase, si solamente tienes un trabajo, si solamente tienes una fuente de ingreso, estás a un paso de la pobreza. Entonces, que podamos abrir muchos caminos y que tal vez un camino es la escuela, pero al mismo tiempo estás tomando un curso de algo, estás haciendo un canal de YouTube, estás tal vez cocinando, estás haciendo una pequeña empresa, estás vendiendo cositas, que entonces salgan todos estos caminos y que la vida es como las raíces de los árboles que te van a llevar a un camino diferente. Si lo que a ti te gusta y te apasiona es esto, ven, pero aquí no vamos a crear mediocres, aquí no vamos a hacer esto. Aquí la gente que está es porque quiere revolucionar ese sistema educativo, quiere crecer, quiere emprender, quiere rodearse de gente chingona, que sobre todo quiere cambiar el mundo. La frase de Steve Jobs, la gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiar el mundo, ellos son los que lo terminan cambiando. Aquí hay una nueva temporada de Jóvenes Capitanes. Hay nuevos invitados. Hay un nuevo editor porque chinche Samo ya no quiere editar podcast, pero te amo. Y sobre todo, de alguna u otra manera, hay un nuevo host. Así es que soy Alex Horner y me va a dar muchísimo gusto verte en esta segunda temporada de Jóvenes Capitanes. Y que pongan la música. Tan, 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 tarararán. Te veo en el siguiente episodio todos los lunes para aprender un poquito más. Y sobre todo te dejo aquí mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio y no se te olvide, navega, capitán, navega, que este barco es todo tuyo.